¿Qué tal, amigos de Candela? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un sábado más, gracias a Dios, tratando de llevar un mensaje de amor, un mensaje donde usted y yo tengamos esa parte de ser, tener esa vinculación que nos permita llegar a sentir que no somos los únicos que tenemos un problema cualquiera que sea en la vida. Todas las personas regularmente, de una forma o de otra, en mayor o menor grado, tenemos una problemática que resolver. De hecho, la vida es un enigma, la vida es un problema, y que solamente a través de ir aprendiendo al revés de la escuela, en la escuela te dan la clase primero, y una vez que te aprenden la clase, presentas el examen. En el caso de la vida, primero te dan el sufrimiento, y si el sufrimiento lo aprendes, te presentan el examen, y si pones en práctica lo que aprendiste en el sufrimiento, vas a superar el problema. Pero si sigues repitiendo las conductas, las actitudes y todo lo que normalmente has venido haciendo, seguramente que la vida te va a seguir dando más problemas hasta que te aprendas la lección. Hoy vamos a hablar esta tarde acerca de las raíces de las adicciones. Déjeme decirle que la adicción cualquiera, casi siempre que oímos hablar de la palabra adicción, siempre asociamos alcohol o a drogas, pero hay un sinnúmero de adicciones que vamos a tratar de estar hablando de ellas, pero cualquier adicción a cualquier sustancia, a cualquier conducta, puede ser el juego, puede ser la comida, puede ser el tabaco, puede ser cualquier adicción, a las personas conflictivas, a las relaciones destructivas, las adicciones surgen de una negativa inconsciente de enfrentar el dolor y salir de él. Hay un dolor que usted y yo traemos, pero que no sabemos qué es, y como consecuencia está dentro del inconsciente y no sabemos cómo enfrentarlo. Todas las adicciones, todas, comienzan con un dolor y terminan con dolor. No importa si es una sustancia, si se es adicto al alcohol, a la comida, a las drogas, legales o ilegales, una persona que está usando algo es para ocultar su dolor. Por eso es que esta tarde tengo el gusto de estar acompañando desde ese bello país, la Suiza de Centroamérica, que es Costa Rica. Tengo el honor de que Carlos nos acompañe esta tarde para hablar un poco acerca de las raíces de las adicciones. Carlos, bienvenido, gracias por estar en este programa. Ya has estado en algunas ocasiones y la gente está muy contenta con tus participaciones, porque cada vez que vienes a nuestro programa a través, en este caso, del teléfono, la gente queda muy complacida y dice: oiga, invite al señor de Costa Rica, qué buen mensaje tiene. Indudablemente que sí, porque yo creo que Dios escoge personas como tú para ser ángeles de amor que transmitan un programa de amor, como es el caso de las adicciones. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, doctor. Más bien el honor es mío. Le agradezco muchísimo por darme la oportunidad de hacerme parte de su labor que ayuda a tantas personas a vivir mejor. Le mando un gran saludo a todos los radioescuchas y pues acá estoy para compartirles sobre este tema, que diversas vivencias personales no solo me han llevado a conocer mucho sobre él, sino a relacionarme con adictos y tenderles una mano. Y pues con mucho gusto, pues aquí estoy para compartirles pues lo que he aprendido. Gracias, aprovecho para enviarle un saludo a la gente de Costa Rica, Emilce, y a Ana Barrantes, que están en este momento escuchándonos. Aquí en nuestra región, en Buenavista, a Ramón Barajas, un gran abrazo fraternal, deseando de todo corazón que Dios esté con ustedes hoy y siempre, porque bueno, Él es el que hace posible que haya un poco de paz y de tranquilidad en medio de la adversidad. Déjeme decirle que las adicciones, querámoslo o no, son una enfermedad. Y una enfermedad, pues cuando a usted le duele una rodilla ya sabe a dónde ir, cuando le duele el corazón ya sabe a dónde ir. Pero cuando te duele el alma no sabes a dónde ir.
Y entonces, como no sabes qué es el alma, mucha gente dice, ya sabemos lo que es la parte física, lo que es la parte emocional. Y hace poco tuve la oportunidad de estar en Portland, en el estado de Oregon. Me decía alguien, pero díganos dónde está el alma. Y entonces, esa enfermedad del alma, que es precisamente producto de una adicción, donde anidan los valores, o debieran anidar los valores, cuando crecemos en familias disfuncionales, a través de donde hay padres que beben, que se alcoholizan, que han abandonado a sus hijos, que meten mucho miedo en lugar de la confianza a los hijos, llenos de coraje, de abuso. Hay muchas circunstancias que van siendo como caldo de cultivo para que las personas más tarde que temprano desarrollemos una adicción. Hay gente, déjeme decirle, que comúnmente te encuentras y dicen, yo no tengo necesidad de ayuda de nadie porque yo tengo tantos años que dejé de beber y no necesito a nadie. Y tiene razón. Nada más que déjeme decirle que el problema de una adicción no está en el consumo, en este caso del alcohol o de una droga usted puede cortar las ramas de un árbol, pero si esa rama usted la corta y no sana la raíz, se va usted a seguir haciendo adicto. Lo menos que le va a quedar es una neurosis, donde a veces de una forma familiar llamamos borracho seco a una persona que es irascible, enojona, corajuda, y que muchas veces la familia no sabe qué hacer. Por eso es que, como es un problema que no afecta nada más a la persona, sino afecta al entorno familiar, al entorno laboral, al entorno social, es que esto es un problema de salud pública. Como consecuencia, nos compete a todos saber algo acerca de las adicciones, porque finalmente le voy a decir una cosa: hay mucha gente laborando o en muchos aspectos de nuestra vida social, familiar, económica, cultural, etcétera, y tenemos que convivir con ellos, pero tenemos que aprender qué hacer. Primero, quizás aceptar que tenemos un problema, en el caso del que bebe o que se droga, con el alcohol o con la droga o con lo que usted quiera. En el caso del que convive con una persona que es adicta, tener esa aceptación de decir, tengo este problema de convivir con una persona que es adicta y no sé qué hacer. Y entonces te vas a dar cuenta que existe una solución. Carlos, yo quisiera que tú nos pudieras ampliar de el conocimiento que la vida que Dios te ha dado a través de tu caminar en diferentes situaciones de la vida. Tú has ido aprendiendo y has ido comunicando a través de tu experiencia todo ese caudal de situaciones que nos pueden permitir salir adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, ¿qué es una adicción, verdad? La Sociedad Americana de Medicina de Adicción define adicción como una enfermedad crónica y tratable que implica complejas interacciones entre los circuitos cerebrales, la genética, el entorno y las experiencias de vida de un individuo. Las personas con adicción consumen sustancias o adaptan comportamientos que se vuelven compulsivos y a menudo siguen haciéndolo a pesar de sus consecuencias perjudiciales. Esa es la definición que da la ASAM. También leía que la adicción causa cambios químicos, estructurales y moleculares que literalmente tienen a nuestro cerebro como rehén, ¿verdad? Entonces hay un componente físico, pero como usted decía, también hay un componente mental, espiritual, en la enfermedad de la adicción, que a muchas personas les cuesta entender eso como una adicción. A mí también me costaba mucho, hasta que me puse a investigar, a leer bastante, y entonces ya comprendí cómo esta adicción era una enfermedad y no una decisión de la persona, ¿no? Y es que hay un gran componente de dolor en la adicción y el adicto sufre. Mucho nos puede costar creer que sufre, ¿verdad? Porque cuando vemos a un adicto pareciera que está disfrutando del consumo de su sustancia, por ejemplo, o de estar en esa relación enfermiza. Entonces cuesta creer que esas personas
estén sufriendo y que su adicción en gran parte sea producto de un dolor. Pero así es. Leía unas frases en internet que quiero compartirles sobre este tema del dolor. La adicción es el intento inconsciente de la persona de escapar del dolor psíquico insoportable. Leía también que la adicción tiene una relación directa con dificultades específicas que están encontrando en sus relaciones consigo mismo o con los demás. Entonces hay un conflicto con la persona, con el adicto y con los demás, y eso produce dolor. Y ahora usted decía lo de que la adicción surge de una negativa inconsciente a enfrentar el dolor y a salir de él. Eso lo había escuchado en un documental que se hizo aquí en Costa Rica, se llama La cultura del guaro. Guaro se le dice acá en Costa Rica, y bueno, tengo entendido que en otros países al aguardiente, y se ha convertido en sinónimo de licor, que decía eso precisamente. Toda adicción comienza con dolor, no importa qué sustancia sea usted adicto, alcohol, comida, drogas legales o ilegales, a una persona, usted está usando algo o alguien para ocultar su dolor. Entonces, hay una raíz de dolor que hay que sanar. No basta dejar de consumir. Hay que sanar la raíz, que es ese dolor, ese vacío existencial. También me impresionó, ahora que estaba preparándome para el tema, encontrar algo que dijo un especialista en adicciones refiriéndose al dolor de sus pacientes. Se los voy a leer. Podemos hacer una larga lista de traumas, tales como violencia intrafamiliar, abuso sexual, una familia desestructurada, abandono, divorcio o ruptura de la pareja, duelos ante la pérdida de un ser querido, discriminación, pobreza extrema, enfermedades y muchas más que he visto. Lamentablemente son lesiones psicológicas que dañan profundamente al individuo, daños emocionales muy fuertes que marcan sensiblemente la personalidad y que buscan aliviarse mediante el consumo de drogas a través de conductas obsesivo-compulsivas. Y es que la sustancia o ese comportamiento obsesivo-compulsivo es una forma de aliviar el dolor, de paliar el dolor, pero siempre está ahí presente. Y por eso, por más que esa persona consuma esa sustancia, siga con esa obsesión, no va a lograr apagar el dolor. Eso no funciona. Lo que hay que hacer es tratar directamente la raíz del problema, ¿verdad? Y por dicha existen muchas soluciones. Hay muchas alternativas, pero desgraciadamente muchas personas no quieren aceptar que tienen ese dolor, no quieren reconocer que están sufriendo, no quieren reconocer que se han convertido en rehenes de esa adicción. Entonces hay mucho dolor producto de heridas del alma como ¿cuáles? Abandono, rechazo, injusticia, traición, humillación. Ahora leí las experiencias de lo que decía este médico, ¿verdad? De lo que él veía, esa violencia intrafamiliar, abusos sexuales, y claro, eso también son componentes para crear una fórmula terrible, ¿verdad? Que es la adicción. Sin embargo, no quiero quedarme solamente como en esto, porque estaría pintando un panorama muy trágico. Tal vez la gente diga, bueno, ya no hay solución, y más bien esto que dije sirva para que alguien se autocomisere y justifique el seguir con su adicción, pero no. Realmente lo que quiero decir es que, pese a todo esto que les digo, todas estas situaciones tan difíciles, tan dolorosas, estas situaciones tan traumáticas que influyen en el desarrollo de una adicción, se puede salir adelante. Y también usted mencionaba algo muy importante. En el tema de adicciones no solamente sufre el adicto, sino también su entorno sufre, la familia, el jefe, los vecinos, los amigos. Entonces también se ven afectados, y esas personas pues también pueden buscar ayuda. Existe también ayuda para los afectados por la adicción de otra persona. Entonces quedemos claros en que sí hay una raíz de dolor. Hay una raíz de dolor, y yo he escuchado a muchos adictos en recuperación que abren su corazón y lo dicen sinceramente, que sufren mucho, pese a que pueda parecer que no, que cuando están consumiendo se vean eufóricos, se vean tan contentos, se vean felices, y cualquiera pueda decir, eso no puede ser una enfermedad porque la persona está disfrutando.
pero eso es apariencia. Como les digo, yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchos adictos en recuperación que se sinceran y dicen el enorme sufrimiento que les produce, que llevan dentro, y buscan paliar con la bebida, con la cocaína, la heroína, con esa relación tóxica, yendo a jugar al casino, qué sé yo. Pero eso más bien empeora las cosas, produce mucho más dolor y mucha culpabilidad, y terminan encerrados en un círculo vicioso. Siento dolor, pero para quitarme ese dolor, entonces bebo, hago este comportamiento obsesivo, pero eso me produce más dolor. Entonces quedan atrapados, pero se puede romper ese círculo vicioso. Fíjate que has hablado cosas muy interesantes en el terreno de las raíces, hablando del factor hereditario y hablando de todas las heridas del alma. Platicaba yo con una persona que hemos hecho una amistad muy, muy íntima. Es una persona que me hace el favor de arreglar mi cabello, y esta persona me decía: doctor, es que yo tuve adicción a las drogas duras, como puede ser el crack, como puede ser heroína, como puede ser cosas así, ya más pesadas. Dice, pero yo no me siento alcohólico. Dice, yo puedo beber, puedo tomar y no me pasa nada. Entonces yo, evidentemente, pues traté de dejarlo que él se explayara, porque esto nos pone de manifiesto lo que hemos tratado de explicar. Una persona que está en el terreno de la negación no puede recibir la ayuda. Y el terreno de la negación es precisamente esa resistencia que nos ponemos, porque hay que decirlo claro. Ser adicto a algo o a alguien, desgraciadamente causa culpa, causa vergüenza, causa rabia, causa frustración, porque sentimos que es algo que nos hace sentir bien, y cómo es posible que nos tengan que decir que tengamos que dejar de beber. Y me decía esta persona, es que yo voy a una fiesta y no sé si quito una cerveza o una cuba, ¿qué tengo que hacer yo en esa fiesta? Y lógicamente que las fiestas y los eventos sociales y todo lo que pues se mezcla con alguna bebida, con alguna cosa. Entonces la gente no sabe que esto que está inconscientemente negando es un dolor, de que quizás en el fondo de la niñez hubo un abandono de un padre que se fue, de un padre que nos negó estar en los momentos de crisis existencial, de un padre o una madre que no estuvo con nosotros. Bueno, diferentes causas. Pero aquí la situación es que esta negación va acompañada de la negación de la familia, porque la enfermedad, hay que decirla, es la misma. Uno bebe, uno se droga, uno juega en el casino, uno es adicto al dominó, a lo que usted quiera, y la otra es adicta a las conductas de esa persona. ¿Qué hace? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo llegó? Y está muy, pierde sentido la vida de esa persona para dedicarse a resolverle la vida a la otra persona. Y en esas condiciones, un adicto tiene que tener como compañero de vida un coadicto o un codependiente. Y entonces los patrones de conducta es que esa familia que tiene esas raíces van a crear hijos muy dependientes. Algún día vamos a tratar este tema de la dependencia a la autodependencia. Y precisamente, si usted no lo sabe, para que sepa cómo venimos de dependientes, venimos dependiendo desde el cordón umbilical de algo o de alguien. Por eso es que somos dependientes. Luego, cuando un niño la madre se embaraza estando él pequeño todavía, que todavía lo están amamantando, resulta que con el embarazo se pone, una palabra que se usa acá en México, se pone chípil. Y se pone chípil porque depende de la chiche de la mamá. Entonces él sabe que va a llegar alguien que lo va a reemplazar. Esto hace que el niño empiece a sentir como un rechazo, como algo que va a suceder. Y luego, más tarde que temprano, esa inseguridad que se manifiesta y que es precisamente
parte de lo que es el problema inconsciente, la inseguridad, el no tener la seguridad, hace que el niño esté muy pegado a la mamá y se agarre del mandil de la mamá. Por eso es que se les da el nombre de mandilones. Y esto hace pensar que las personas somos dependientes de una mujer. Y bueno, tenemos tantas dependencias, nos hacemos muy adictos a trabajar, trabajamos de sol a sol. Hay gente que cree que trabajando se va a quitar cualquier otro tipo de adicción. Y en el mejor de los casos que lo logre, y que se logren, perdón por la redundancia y por el pleonasmo, que se tengan logros materiales, ahí va a estar la herida. Una insatisfacción con la vida. Puede usted tener 10 millones en el banco, puede tener 2, 3 carros, puede tener una televisión en cada cuarto, puede haber muchas cosas materiales. Pero dentro de usted siempre habrá un sentimiento de que falta algo en usted. Y ese es un vacío existencial. Eso es no saber, o no tener un motivo, un porqué y un para qué vivir. Es una ausencia de amor, es un vacío de Dios. Y eso lo vamos a querer llenar de 1000 maneras, y finalmente nos vamos a sentir insatisfechos porque le estamos dando o estamos complaciendo una parte de nosotros que es lo contrario de la parte espiritual. Estamos complaciendo al ego, y el ego tiene una cualidad: siempre, haga lo que haga, logre lo que logre, usted será una persona altamente insatisfecha. Podrá tener la pareja más bonita, la pareja que más lo quiera, podrá tener los mejores hijos del mundo, podrá tener los mejores reconocimientos en su trabajo, pero esa falta de amor hace que usted sienta que hay algo, hay un vacío de Dios, un vacío de amor, Carlos. Claro que sí, por supuesto, hay un vacío, y cuando se trata de llenar ese vacío con una sustancia, con una persona, ese vacío nunca se va a llenar. Se necesita algo muchísimo más grande. Y yo digo, bueno, entonces, ¿con qué voy a llenar ese vacío? Entonces existen diferentes alternativas. Por ejemplo, yo hablo mucho de los grupos de 12 pasos, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, para los adictos, para los familiares, también existe Al-Anon, Nar-Anon, también existe Juganon, ese lo conocí hace poco, para los familiares de los adictos al juego, a los ludópatas. Bueno, y para ellos existen Jugadores Anónimos. Y esos programas pues ayudan a llenar ese vacío a nivel espiritual, con un programa de 12 pasos que buscan una restauración interior, buscan el desarrollo, yo diría, integral de ese ser humano. Y al empezar a llenarse de amor, que esa es una palabra clave, al empezar a llenarse, a entender qué es el amor y a practicar el amor, todas esas conductas van desapareciendo, la adicción se va yendo. Entonces, como les decía, ahora existen alternativas. Con todo lo que les dije ahora, no quiero decir, bueno, hasta aquí, no se puede salir adelante. Claro que sí se puede salir adelante, hay esperanza, y por supuesto hay que trabajar, eso es muy importante. Sin embargo, es un trabajo que yo creo que se puede hacer con mucha alegría. ¿Por qué? Porque me va a liberar, porque la adicción es esclavitud, ¿verdad? Yo leía que la palabra adicto, su origen viene de la palabra esclavo. Entonces un adicto es un esclavo, un rehén, como decía anteriormente, y necesito liberarme de eso, necesito encontrar esa libertad. La adicción no es irreversible, yo puedo salir de eso. Existe mucha ayuda disponible, uno puede buscarlo, ¿verdad? Por ejemplo, los grupos que mencioné, buscar, qué sé yo, en Facebook, en Internet, y esas personas están siempre dispuestas a ayudar. Entonces no se está solo, existe la ayuda, pero también hay que romper con esa negación, que es otro aspecto muy importante que hay que considerar y que mencionaba ahora el doctor. Mucha gente no reconoce ni siquiera esas heridas y tampoco reconoce que es adicta, más bien defienden a aquello a lo que son adictos. Recuerdo una vez que alguien estaba defendiendo la marihuana y me decía que era algo que más bien me ayudaba, que me hacía más inteligente, que ayudaba hasta mi sistema respiratorio y otra serie de cosas que no son ciertas, ¿verdad? Siempre va a producir daño.
Hay gente que dice que el alcohol no es malo, ¿no? Lo subestiman, y sin embargo el alcohol, estaba leyendo, es la droga que produce más daño a nivel social, también físico, aunque se considera que es de las menos adictivas, aunque también leía que aunque la heroína se considera la más tóxica, ahora dicen que el alcohol tiene mayor neurotoxicidad que la heroína. Eso me sorprendió bastante. Entonces, ninguna droga es buena, ¿verdad? Ninguna droga, ni siquiera una relación tóxica es buena. Cualquiera podría decir, bueno, pero es que esto de las relaciones no es tan dañino como una sustancia. Claro que sí. Para eso existe, por ejemplo, codependientes anónimos, ¿verdad? Que es una alternativa que yo le doy a la gente. Entonces, yo puedo liberarme, pero necesito ayuda, ¿no? Ayuda, y en esos grupos se habla de un poder superior. El doctor en otros programas ha hablado sobre esto, que sería algo más grande que yo, que me pueda ayudar en ese proceso de restauración, en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de ir aprendiendo y practicando el amor, que es lo que me da libertad. Ya dejo de ser adicto, dejo de ser esclavo, para poder tener control de mi vida, porque mientras yo sea adicto, voy a ser una marioneta de eso a lo que pues soy adicto. Sí, yo creo que esta parte, Carlos, que has hablado de la negación ya en varias ocasiones, tenemos que caer en una conclusión. Nos cuesta trabajo entender y aceptar que tengo un problema, porque evidentemente siento que soy diferente a los demás y que los demás sí pueden hacer lo que yo quiero, intento, y le he hecho la lucha en cambiando marcas de bebida, cambiando de amigos, cambiando de horarios, hay muchos intentos en tratando de que yo puedo dominar eso que decías tú, que me hace esclavo. Sin embargo, cuando yo dejo de luchar por el problema y me enfoco en la solución, me doy cuenta que algo que le molesta mucho al adicto es que lo señalen. Y una persona que es señalada como alcohólico, como drogadicto, como ludópata, como adicto al sexo, como adicto a diferentes cosas, evidentemente que eso da un poco de pena, de culpa, de vergüenza. Y yo creo que aquí tendríamos que hacer un énfasis especial. Hablabas de las relaciones tóxicas, y mucha gente tiene la negación porque no quiere sentirse como que soy una tonta, una estúpida de estar conviviendo con una persona que abusa de mí y que me golpea y que me insulta, que me degrada, y que evidentemente esto me hace sentir mal, pero no sé cómo salir de esta relación. Entonces, cuando tú dejas de luchar en eso y te enfocas en la solución, te das cuenta que el primer lugar que hay es ir a un lugar donde yo me encuentro con personas con problemas similares a los míos, y que lejos de negar el problema, a través de que ellos me comparten sus experiencias, su fortaleza y su esperanza, encuentro en primer lugar que no soy el único que tiene el problema. En segundo lugar, me doy cuenta que lo que yo he intentado solo es más fácil. Dicen, una varita sola se puede quebrar fácilmente, pero si coges un puño de varas, un manejo de varas, te va a costar más trabajo romperlo. Cuando yo me uno a un grupo de estos que estabas hablando, donde se me brinda la ayuda espiritual, me doy cuenta que empiezo a tener una fortaleza de algo superior a mí. Y la forma en cómo trabaja ese poder superior, Dios, como usted lo quiere entender, es mágica. Pareciera que seguimos siendo los mismos. Hay gente que se da cuenta que usted empieza a ir a un grupo de AA o de narcóticos o de Al-Anon, y lo menos que te dicen, ¿a qué vas? Sigues igual o peor, mejor no habías de ir. Sin embargo, dentro de usted empieza usted a sentir que la hora y media que usted está en ese lugar, empieza a sentir lo menos que siente son ganas de vivir. Empieza a disminuir la ira, empieza a disminuir el enojo, empieza a tener cierta esperanza de que algo va a ser mejor en medio de esa adversidad, en medio de esa tormenta. Empieza a tener confianza en ese Dios que, dicho sea de paso,
nos han enseñado a creer en algo superior a nosotros, pero siempre desde un punto de vista donde el principal que tiene que creer, yo en mí. Y aquí te doy la palabra con esto, Carlos. La pregunta que yo le haría a un adicto o a un codependiente: ¿crees que puedes cambiar? Sí. ¿Crees que necesitas ayuda de alguien superior a ti? Sí. Entonces, cuando usted empieza a contestar estas pequeñas interrogantes, usted se está poniendo en manos de un poder superior que en ese momento, si usted es obediente a principios, no a personas, usted va a empezar a lograr cambios que de manera natural no se pueden lograr solos. Carlos. Claro que sí. Ahora hablaba usted de lo del estigma. Y sí, claro, por supuesto, lo que se ha señalado uno como el borracho, como el alcohólico. Yo ahora que usted decía esto de las personas que son adictas a una relación, pues pueden tener temor a que los traten como tontos. Yo etiquetaba a las personas que eran adictas a su pareja como tontos, pero necesitaba conocer más. Yo creo que es muy importante una labor de difusión como la que usted está haciendo para que la gente entienda que, como comenté al principio, la adicción no es una decisión, eso es una enfermedad. La persona está atrapada literalmente y necesita ayuda. Es una persona que está sufriendo y que merece nuestra compasión. Posiblemente cuando yo dije esto de compasión, mucha gente habrá arrugado la cara, y la compasión hacia el adicto, ¿verdad? Porque muchas personas pues habrán generado resentimientos hacia el adicto y querrán en este momento apagar la radio. No la apaguen ni patee la radio. Y cuando hablo de compasión es comprender que el adicto sufre, ¿verdad? Que eso es una realidad, que no está disfrutando de eso. Es más, les comparto algo también que encontré en internet que me impactó muchísimo, que es parte de la experiencia de este terapeuta. Dice: he venido notando y observando que las personas con trastornos por uso de sustancias y algunos otros trastornos de orden mental que en algún momento llegaron en busca de ayuda, agotados, pensando que eran unos perdedores, mediocres, malos hijos, padres irresponsables, despreciados por la sociedad y considerados la escoria, pensaron que solo eran drogaditos o borrachos que no podían ser redimidos y no sabían por qué. No se daban cuenta de que estaban usando la adicción para calmar un dolor profundo que estaba enraizado en su trauma, ¿verdad? Entonces, imagínense toda esa carga de dolor que llevan esas personas y esa imagen tan negativa que tienen de sí mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a poder sentir compasión por una persona que está sufriendo tanto? Por supuesto, con compasión no quiero decir que vamos a permitir que esa persona pues abuse de nosotros, que no cumpla con las responsabilidades que debe de cumplir. No me refiero a eso. Como les decía, es comprender a esa persona, entender que es una persona enferma y entonces pues no caer en la agresión, que muchas personas hacen eso, con la esperanza también de hacer reflexionar al adicto, ¿verdad? Entonces se le regaña, se le hace sentir peor, que ya de por sí se siente muy mal, y eso no funciona. Y por supuesto, volvemos al tema de esto del poder superior, que esto es de los grupos de 12 pasos, ¿verdad? Bueno, también en las religiones se puede encontrar esto. Yo necesito de algo más grande, ¿verdad? Yo no puedo confiar únicamente en mi propia fuerza, necesito de algo o alguien que yo crea que me puede ayudar y que llene ese vacío que jamás va a poder llenar ninguna sustancia, no va a poder llenar ningún bien material, no va a llenar ninguna persona. Y yo invito a las personas que sientan que tienen un problema de adicción o que ha sido afectada por la adicción de otra persona, que a fin de cuentas también se vuelven adictos del adicto. Entonces, que busquen ayuda en algún lugar. Dice que en uno de los artículos que estuve leyendo, que el trauma no es nuestra culpa, pero sanarnos es nuestra responsabilidad y nuestro derecho. Lo que nos haya sucedido forma parte de nuestras vidas, pero no nos define. ¿Qué quiere decir esto? Usted no está condenado a seguir siendo un adicto. Usted puede cambiar si tiene ese deseo, está dispuesto a hacerlo y no importa lo que haya pasado, usted tiene la responsabilidad y el derecho de cambiar. No se aproveche de esos traumas que usted sufrió para justificar mantenerse lo mismo. No, use eso para crecer, no se quede estancado.
hay mucha ayuda disponible, pero usted necesita romper con la negación y buscar esa ayuda, que yo sé que pues está disponible en muchos lugares. Ya les mencioné algunas alternativas, y esas personas pues estarán gustosas de tenderle una mano. Fíjate, Carlos, que ahorita que estabas en tu participación, me doy cuenta de que el problema, independientemente de que se logre, mucha gente cree que separándose de la persona ya está resuelto el problema. Mucha gente cree que dejando de beber ya está... Claro que es una parte de la solución, retirarte del ambiente tóxico o de la situación tóxica, o de la sustancia o lo que sea. Sin embargo, algo de lo que afecta mucho el vivir en ambientes disfuncionales, donde hay violencia, donde hay todas las raíces que tú ya marcaste, se altera el sano juicio. El sano juicio es esa capacidad de saber qué es verdad y qué es mentira. De tal suerte que entonces, cuando tú estás donde no quieres estar, cuando tú haces lo que no te gusta hacer y estás con quien no quieres estar, esto se llama locura total. ¿Por qué? Porque estás viviendo en la falsedad, vives en la mentira, y esto te divide en virtud de que hay dos energías que están fluyendo dentro de ti, pero en sentido contrario. Por un lado, tu corazón te desea una cosa, pero tu mente te dice otra. Entonces esas dos fuerzas, esa energía, están en sentidos opuestos. Y una persona que tiene sus energías divididas está desintegrado. Y a mayor división, mayor desintegración. Y a mayor desintegración, mayor desequilibrio. Y a mayor desequilibrio, mayor sufrimiento. Por eso es que la persona que intenta mejorar su calidad de vida, bien sea porque esté bebiendo o sea adicto a una sustancia, a una persona o a relaciones tóxicas, tiene que darse cuenta cómo vivir en la mentira lo divide. Lo que dices no lo sientes, lo que sientes no lo dices, ves lo que no existe, y lo que existe no lo ves. Duermes con quien no amas, con quien amas no duermes, estás en un trabajo que no te agrada, lo que te gusta hacer no lo haces, y esto es una ausencia de sano juicio, porque hay una total incongruencia en tu interior que te mantiene en un permanente desequilibrio emocional. Esto, Carlos, es lo que podríamos decirle a nuestro auditorio, que no hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay hasta el momento clérigos que puedan hacer nada por esta desintegración, esta insanidad de sano juicio. Solamente un poder superior a nosotros que tome este desequilibrio, esta desintegración, para así como un rompecabezas irnos armando a través de paso a paso, que nos vaya llevando hacia una integración de tu persona con ese poder superior. Claro que sí, dicen que una casa dividida se cae. Entonces, si yo estoy dividido, pues me voy a caer. ¿Y qué significa caerme? Vivir sufriendo, no disfrutar la vida, vivir insatisfecho, también afectar negativamente a los que están a mi alrededor. Necesito integrarme, ¿no? Entonces estos programas que comentaba ahora ayudan en ese proceso de integración, de crecimiento, me ayudan a encontrar ese sano juicio que usted mencionaba ahora. Y es que una vez escuchaba a un alcohólico que decía que lo que se necesita para desarrollar una adicción es una mente enferma y algo que le guste. Y dentro de esto de la mente enferma está esa falta de capacidad de poder ver con claridad las cosas. Es un desequilibrio que hay a nivel mental que no me permite ver las cosas como son, y al no ver las cosas como son, al no ver la realidad como es, al no poder enfrentarla de una manera efectiva, voy a cometer muchos errores, ¿verdad? Lo que llamaríamos actos de juicio enfermo. Entonces, ¿cómo hago para cambiar mi forma de pensar, para sanar interiormente, no solamente mi mente, mi espíritu? Como les digo, hay ayuda. Eso es lo importante. Ahora precisamente compartía en una página en Facebook eso, ¿verdad? Estaba hablando sobre adicciones y le decía a las personas que si bien es cierto lo que compartía en esa página,
podía en un principio sonar muy trágico, muy lúgubre, pues que no se quedaran con eso, a que existía una ayuda, pero primero había que darse cuenta del problema. Habrá gente que se moleste cuando se le diga que pues no es sensata, ¿no?, que ha perdido sensatez, pero así es, en realidad así es. Y yo necesito encontrar eso. ¿Y dónde lo encuentro? Bueno, como les digo, ¿verdad?, hay alternativas. ¿Debo de trabajar? Claro que sí, por supuesto, pero a medida que va trabajando, su calidad de vida va a mejorar muchísimo y va a ir encontrando esa libertad. Yo, mientras sea adicto, soy esclavo. Y como les digo, la raíz de esa palabra adicto, la etimología, viene del latín, si mal no recuerdo, y significa esclavo. Entonces yo voy a seguir siendo un esclavo. Necesito liberarme, pero no puedo hacerlo solo. Necesito ayuda. Sí, porque ya estamos en la recta final del programa y, Carlos, yo creo que parte de esto tendremos, en alguna parte lo leí, dice: cuando dejamos de pelearnos con el alcohol o con las personas, yo hay veces que le digo a las personas cuando van a verme en consulta, tiene que olvidarse de su juguetito, que es el esposo, el hijo, el hermano, el papá, aquello cree que usted, que cree usted que es su problema. Eso, el esposo, el hijo, ese no es su problema. El problema es usted. Y dice esta parte que leí, dice: hemos dejado de luchar contra todo y sobre todo contra el alcohol o las personas, porque la obsesión, esa sin razón de saber que algo me hace daño, pero a pesar de saberlo, mi mente, lo sigo haciendo. Esa es la obsesión. La obsesión fue arrancada de tajo por un acto de la divina providencia. Y esto tiene que ser entendido no como algo religioso, sino es algo que algo superior al género humano te concede sin que tú lo hayas pedido. Y entonces, cuando dejas de luchar contra todo y contra todos, puedes empezar a tener una mejor calidad de pensamiento y rara vez te vas a interesar ya, en el caso del alcohol, ya no vas a sentir la tentación y te vas a ir alejando poco a poco. Esta comprensión de una nueva actitud ante el alcohol, ante las personas que nos han hecho daño, es sencillamente lo que se trata al llegar a un grupo. Ya no peleamos con nadie, ahora tratamos de reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestras heridas y con toda esa situación que nos ha tenido en un conflicto, en una batalla campal en nuestra mente, y te das cuenta que poco a poco ese equilibrio, esa sanidad, esa sanación, te das cuenta que hemos sido víctimas de víctimas, pero que finalmente solamente tenemos que darnos la oportunidad de cambiar a través de un programa, reprogramar. Carlos, nos quedan un minutito o dos. Quisiera que dieras tu punto de vista finalmente acerca de este colofón que pudiera ser este programa, que siempre dejas tú un mensaje de vida. Muchas gracias, doctor. Quisiera terminar con algo que escuché en este documental que mencioné anteriormente, que dice así: la adicción es un abandono de la vida, es una forma de no sentir, es una forma ficticia de ser feliz, es una forma ficticia de ser humano, es una forma ficticia de creer. Técnicamente, una persona adicta es una persona que se enajena. ¿Y qué es enajenarse? Estar fuera de sí, dejar de ser ella misma, de haber perdido ese sano juicio, como decía usted, que es realmente el problema. Entonces, por último, quisiera invitar a las personas que analicen, revisen, y si consideran que son adictas, ya sea a una sustancia, a una persona, a un comportamiento, que busque ayuda por su bien y por los que lo rodean, que también se ven afectados, y dicho sea de paso, pues también existe ayuda para esas personas. Dese la oportunidad de liberarse de ese dolor y vivir la vida a plenitud. Hay soluciones. Y ya, finalmente, pues quiero agradecerle a usted, doctor Ballesteros, por la oportunidad de llevar este mensaje a sus estimables radioescuchas, que pues espero les haya servido, y también les agradezco mucho su atención. Bueno, pues gracias. Ahí está una buena participación, una buena charla con este gran amigo que, sin conocernos físicamente, hemos hecho una
relación muy íntima a través de los grupos de WhatsApp y de Zoom. Quiero agradecerle mi gratitud a la gente que nos ha escuchado en Costa Rica, en la Unión Americana. Un abrazo y un saludo a Felicitas hasta la ciudad de Portland, a su esposo José. Y aquí en La Ruana, a doña Simitria, que cada vez nos escucha. A mi amigo Adán, que siempre está muy atento aquí en cabina. A Juanito en los controles técnicos de grabación. A la gerencia de esta empresa radiodifusora y, como siempre, a usted por escucharnos. Muchas gracias. Su amigo el doctor Humberto Ballesteros se sigue poniendo sus órdenes en Avenida Constitución de 1814, 386 Altos, a un lado de lo que era la Casa Sosa, con sus teléfonos 453-53, 427-31 en su consultorio. En su celular, 453-53, 10223. Todo esto en la ciudad de Apatzingán, Michoacán. Nos vemos en un próximo programa de Alas de Libertad.